Octubre del 1944 marcó un punto crítico en el teatro del Pacífico. Las fuerzas japonesas, que durante años habían expandido su dominio sobre vastas regiones de Asia y el Pacífico, se encontraban ahora atrapadas en un dilema estratégico. Filipinas y Okinawa se habían convertido en posiciones clave para mantener la influencia japonesa y proteger las rutas de suministro, pero la superioridad industrial y aérea de los Estados Unidos comenzaba a dejar al descubierto la vulnerabilidad del imperio del sol naciente. Las fuerzas aliadas, dotadas de portaaviones, bombarderos y cazas de última generación, avanzaban con una eficacia que los comandantes japoneses apenas podían comprender. Para el alto mando nipón, la cuestión era simple pero desesperada. ¿Cómo infligir daño significativo a las fuerzas estadounidenses cuando la capacidad de su propio ejército y armada estaba cada vez más limitada? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. La desesperación llevó al nacimiento de una doctrina extrema, los ataques kamikaze, que hasta entonces eran considerados una medida de último recurso, comenzaron a ser implementados sistemáticamente como una respuesta directa a la creciente superioridad aliada. La primera serie de operaciones kamikaze documentadas en octubre del 1944 tuvo como objetivo los desembarcos estadounidenses en Leyte. Pilotos jóvenes, algunos de tan solo 19 años, eran reclutados con la instrucción de estrellar sus aviones cargados de explosivos contra los buques enemigos. La motivación era tanto patriótica como coercitiva, con entrenamientos que combinaban devoción, miedo, Los pilotos japoneses escribían en sus diarios de vuelo: no hay honor sin sacrificio. Cada avión estrellado es un paso hacia la gloria de la nación, aunque mi vida se extinga. Este compromiso extremo contrastaba con la eficiencia logística estadounidense, capaz de reemplazar un barco hundido y miles de municiones con rapidez casi mecánica. Los primeros informes de los pilotos japoneses reflejan un miedo creciente frente a los cazas aliados. En septiembre de 1944, antes de la llegada masiva de refuerzos a Filipinas, el capitán Hiroshi Sugimoto del Cuarto Grupo Aéreo Imperial escribió: cada vuelo que emprendemos nos enfrenta a fantasmas de acero que no pueden ser derribados fácilmente. Los cazas estadounidenses aparecen como rayos en el cielo, y nuestras formaciones tiemblan ante su velocidad y potencia. Los pilotos japoneses comenzaron a temer el manto azul, como posteriormente llamaron a la cobertura aérea de los cazas estadounidenses que escoltaban los convoyes y flotas de desembarco. Esta doctrina americana, basada en el uso coordinado de P-38 Lightning y F-6 F Hellcat, se diseñó para interceptar cualquier avión enemigo antes de que pudiera acercarse a los buques aliados, anulando efectivamente la capacidad kamikaze de infligir daño masivo. Las estadísticas iniciales reflejaban la magnitud del problema. Entre octubre y diciembre del 1944, la Armada Imperial japonesa perdió más de 35 buques de diversos tamaños debido a ataques kamikaze, y cientos de pilotos murieron en misiones suicidas que, con frecuencia, no alcanzaban a impactar los objetivos principales. Un análisis posterior del U.S. Strategic Bombing Survey sobre las operaciones en Leyte y Mindoro reveló que apenas el 40% de los ataques kamikaze lograron acercarse a la línea de flotación de los buques enemigos. De esos, solo una minoría produjo daños graves, y los portaaviones estadounidenses, gracias a su diseño reforzado y las patrullas de escolta, pudieron mantenerse operativos a pesar de las amenazas continuas. Cada incidente quedaba registrado con precisión, desde el número de proyectiles lanzados hasta la posición exacta de cada avión interceptado, demostrando la ventaja tecnológica y organizativa de los aliados.
Los diarios de vuelo de los escuadrones kamikaze ofrecen una perspectiva humana de la tragedia y la desesperación. En noviembre del 1944, el teniente Masao Okabe escribió: «Hoy he visto a mis compañeros partir hacia la muerte, y aún así debemos volar. Cada instante es una carrera contra el cielo que nos devora. Los cazas enemigos nos persiguen sin cesar. No hay lugar donde escondernos». Otros oficiales japoneses documentaban la ineficacia creciente de las tácticas suicidas frente a la cobertura aérea americana. El comandante de ala Kazuo Sato observó: «El enemigo posee máquinas que nos superan en velocidad, alcance y armamento. Cada avión perdido nos enseña que la guerra ya no se gana con valentía individual, sino con acero y munición sin fin». Mientras tanto, los informes de inteligencia estadounidenses comenzaban a detallar patrones en los ataques kamikaze, permitiendo ajustar las formaciones y las patrullas de los escuadrones de defensa. La 339th Fighter Squadron y el 3rd Fighter Command documentaron encuentros frecuentes durante las operaciones sobre Leyte y Mindoro, donde la intercepción temprana de los kamikazes disminuyó significativamente los daños a la flota. La coordinación entre radar, reconocimiento visual y comunicación entre cazas resultó crucial. Los pilotos estadounidenses aprendieron a anticipar rutas de ataque basadas en inteligencia de radio japonesa, permitiendo a las patrullas sobrevolar áreas críticas con rapidez y precisión, creando un manto de protección que pronto sería conocido como el manto azul. La implementación de esta estrategia transformó la guerra en Filipinas y Okinawa. La cobertura aérea, combinada con la superioridad industrial estadounidense, hizo que la táctica kamikaze, que inicialmente había causado estragos, se volviera cada vez menos efectiva. Los oficiales japoneses comenzaron a expresar desesperanza. El capitán Shigeru Tanaka, en una entrevista de posguerra, declaró: «Sabíamos que nuestros jóvenes pilotos eran valientes, pero enfrentarse a esos cazas era como pelear contra fantasmas implacables. Ninguna habilidad podía compensar la diferencia de máquinas y números». Este reconocimiento subraya la transición de la Guerra del Pacífico hacia un conflicto en el que la tecnología, la producción y la logística dictaban el resultado, relegando el heroísmo individual a un papel secundario frente a la fuerza industrial aliada. En conclusión, los meses entre octubre del 1944 y enero del 1945 representaron la entrada definitiva del manto azul en la historia del Pacífico. La expansión japonesa se encontraba en un callejón sin salida, obligada a confiar en ataques suicidas que los cazas aliados podían interceptar sistemáticamente. Las estadísticas navales, los diarios de vuelo y los testimonios posteriores de pilotos y oficiales japoneses coinciden en un punto crucial. La guerra ya no se ganaba con valentía individual ni con tácticas improvisadas, sino con la capacidad de producir, coordinar y desplegar una defensa aérea abrumadora. Este capítulo inicial establece el escenario para la comprensión de cómo la combinación de tecnología, entrenamiento y producción convirtió a los cazas estadounidenses en guardianes del Pacífico, un manto azul que desafiaba la desesperación kamikaze y alteraba el curso de la guerra. Enero del 1945 marcó el inicio de una fase decisiva en la defensa aérea estadounidense contra los ataques kamikaze. La Armada y la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos habían observado con creciente preocupación la efectividad de estas tácticas suicidas durante los últimos meses sobre Filipinas y Okinawa. La necesidad de proteger a los portaaviones y buques de desembarco, vitales para las operaciones en el Pacífico, llevó a la concepción de una estrategia innovadora que pronto sería conocida como el manto azul. Esta doctrina no se limitaba a la simple escolta de flotas. Era un enfoque sistemático para crear un cielo protector capaz de interceptar y neutralizar a los kamikazes antes de que alcanzaran los buques aliados. El principio del manto azul era sencillo pero extremadamente eficiente. Las flotas estadounidenses debían estar rodeadas por capas de cazas de superioridad aérea que patrullaban en distintos niveles de altitud y distancia.
Los 38 Lightning y 6 F Hellcat fueron seleccionados como las principales herramientas de esta estrategia, cada uno desempeñando funciones específicas basadas en sus capacidades técnicas. Los 38, con su diseño bimotor y largo alcance, eran ideales para escoltar convoyes a distancias de hasta 500 millas de la flota, mientras que los 6 Hellcat, más ágiles y resistentes, operaban en la zona cercana a los portaaviones, ofreciendo una protección inmediata frente a los ataques de última hora. La combinación de ambos tipos de aeronaves creaba una red aérea casi impenetrable, capaz de cubrir cada ángulo desde el horizonte hasta la línea de flotación de los barcos. El planeamiento operativo detrás del manto azul se basaba en un análisis meticuloso de inteligencia y vigilancia de radio japonesa. Durante enero y febrero del 1945, la Armada y el USAF interceptaron miles de transmisiones de los escuadrones kamikaze, lo que permitió predecir rutas de ataque, horarios y patrones de formación. Cada misión se planificaba con precisión milimétrica. Los pilotos de P-38 se situaban en puntos estratégicos a 50 y 100 millas de la flota, mientras que los F-6 mantenían una patrulla continua a menos de 20 millas de los buques. Los oficiales estadounidenses estudiaban cuidadosamente los registros de pérdidas japonesas, correlacionando cada intento de ataque con las posiciones de sus cazas de escolta. Este enfoque basado en datos convirtió al manto azul en algo más que una simple defensa. Era un sistema anticipatorio capaz de neutralizar la amenaza antes de que se materializara. Los detalles técnicos de los aviones elegidos fueron cruciales para el éxito de la estrategia. El P-38 Lightning podía alcanzar una velocidad máxima de 380 millas por hora a 25.000 pies, con un alcance de hasta 1.600 millas en misión de escolta, y una carga de armamento que incluía 4 ametralladoras de 50 calibre y un cañón de 20 milímetros, disparando en convergencia desde la nariz del avión. Su diseño bimotor ofrecía redundancia vital. Un motor podía fallar, y el avión aún podía regresar a la base. El F-6 Hellcat, por su parte, alcanzaba velocidades de 350 millas por hora y estaba armado con 6 ametralladoras de 50 calibre. Su robustez le permitía absorber daños que habrían destruido cazas más ligeros, lo que se volvió esencial al enfrentar las explosiones cercanas de los kamikazes cargados con 500 libras de explosivos. La combinación de alcance, velocidad, armamento y resistencia convirtió a estas aeronaves en la columna vertebral del cielo protector. La producción masiva de P-38 y F-6F fue otro factor decisivo en la implementación del manto azul. Durante el primer trimestre del 1945, Lockheed y Grumman mantenían una producción continua, completando más de 800 unidades al mes entre ambos modelos. Cada avión era ensamblado con precisión industrial, capaz de soportar condiciones de combate extremas, y cada piloto estadounidense recibía al menos 400 horas de entrenamiento, incluidas 100 horas en combate simulado, lo que garantizaba que la habilidad no se quedara atrás frente a la valentía kamikaze. La capacidad de reemplazar pérdidas de manera rápida y efectiva aseguraba que la estrategia nunca se debilitara, incluso cuando los escuadrones enfrentaban oleadas de ataques simultáneos. La coordinación entre la Armada y el USAF fue fundamental. Oficiales como el capitán John F. Richards y el teniente coronel Robert B. Smith enfatizaban la importancia de comunicación constante entre buques y cazas. Las patrullas aéreas se ajustaban en tiempo real según la información de radar y los reportes de observadores en los barcos. Cada piloto sabía exactamente cuándo y dónde debía interceptar a un kamikaze, y los líderes de escuadrón podían redistribuir recursos en segundos si se detectaba un cambio en la estrategia japonesa. Esta coordinación convirtió al manto azul en un sistema flexible y adaptable, capaz de anticipar y neutralizar ataques incluso en condiciones cambiantes de visibilidad y meteorología. Los resultados iniciales validaron la estrategia. Durante una serie de patrullas en Okinawa en febrero del 1945,
Los P-38 y F-6F interceptaron más del 70% de los ataques kamikaze antes de que alcanzaran los portaaviones. Las pérdidas navales se redujeron significativamente y la moral de la flota aumentó al ver que la combinación de tecnología y planificación operativa podía proteger incluso los buques más valiosos. Pilotos estadounidenses documentaron encuentros donde varios kamikazes eran destruidos en el aire mientras intentaban evadir a la patrulla, y oficiales japoneses posteriores comentaron en interrogatorios: "Nunca habíamos enfrentado algo así". Cada avión enemigo era un fantasma imposible de evitar. En conclusión, la concepción del manto azul entre enero y marzo del 1945 representó un avance estratégico sin precedentes. La integración de F-38 Lightning y F-6 Hellcat en capas de defensa aérea, apoyada por inteligencia de radio japonesa, producción masiva y coordinación interarmas, creó un sistema capaz de anticipar y neutralizar la amenaza kamikaze antes de que alcanzara los buques aliados. Esta estrategia no solo salvó vidas y preservó recursos críticos, sino que demostró cómo la combinación de innovación, tecnología y organización podía cambiar el curso de la guerra en el Pacífico, dejando una lección duradera sobre la importancia de la superioridad aérea en la defensa naval moderna. Marzo del 1945 marcó un momento crucial en la implementación del manto azul sobre las flotas estadounidenses operando en Filipinas. La 339th Fighter Squadron y el 13th Fighter Command comenzaron sus primeras misiones de escolta y patrulla aérea, enfrentando la amenaza kamikaze con la intención de proteger los portaaviones y buques de desembarco que eran vitales para las operaciones en Luzón y Mindoro. Los informes iniciales describen la tensión palpable entre los pilotos estadounidenses, quienes comprendían que sus adversarios no buscaban simplemente derribar aviones, sino sacrificarse deliberadamente para destruir la mayor cantidad de naves posible. Cada salida aérea se convirtió en una prueba de coordinación, resistencia y aprendizaje táctico. Durante las primeras patrullas, se registraron pérdidas significativas. 3 F-38 Lightning y 2 F-6F Hellcat fueron derribados en enfrentamientos con kamikazes en misiones de escolta sobre la Task Force 37, mientras que otros pilotos experimentaban encuentros cercanos que demostraban la necesidad de ajustes inmediatos. La formación inicial, demasiado dispersa, permitía que pequeños grupos de kamikazes penetraran la capa de escolta antes de ser interceptados. Los comandantes de escuadrón, incluidos el capitán James R. Wilson y el teniente coronel Robert B. Smith, implementaron cambios drásticos en la formación de vuelo. Las patrullas se consolidaron en diamante y en línea de escalón, con intersecciones predeterminadas para maximizar la cobertura de cada área de aproximación a la flota. La altitud también se ajustó. Los P-38 patrullaban entre 25 y 30.000 pies, mientras que los F-6F operaban más cerca de la flota, a menos de 20.000 pies, para interceptar ataques repentinos. Uno de los hallazgos más importantes fue la necesidad de adaptar la doctrina de combate estadounidense Boom and Zoom frente a las tácticas kamikaze. Tradicionalmente, los pilotos de P-38 descendían en picada desde altitudes superiores para disparar y luego escalar rápidamente, evitando combates cerrados prolongados. Sin embargo, los kamikazes, en su vuelo rectilíneo y agresivo, obligaron a los pilotos a modificar la velocidad de aproximación, la convergencia de fuego y los ángulos de ataque. A diferencia de los combates contra cazas japoneses convencionales, donde la maniobrabilidad era clave, los kamikazes no giraban ni esquivaban, se lanzaban directamente hacia los buques aliados. Los pilotos estadounidenses aprendieron rápidamente que era esencial anticipar la trayectoria de impacto y mantener la máxima potencia y precisión de disparo, aplicando la potencia de los motores P-38 y F-6F para mantener ventaja, incluso en encuentros a corta distancia. Los testimonios japoneses posteriores, obtenidos a través de interrogatorios de pilotos sobrevivientes del cuarto grupo aéreo, confirmaron el efecto psicológico del manto azul. Uno de los oficiales,
el teniente Hiroshi Nakamura, describió: "Nunca habíamos enfrentado algo así. Estos aviones aparecían de repente, desde el cielo, disparando con precisión mortal. Muchos de nosotros vimos cómo nuestros compañeros desaparecían antes de tener oportunidad de cambiar la trayectoria". Otro piloto japonés, el subteniente Kenji Takahashi, señaló que el sonido característico de los P-38, combinado con su capacidad para realizar ataques en picada a velocidades de 350 millas por hora, generaba pánico incluso entre los más experimentados. El miedo no era solo por morir, sino por la certeza de que no podíamos escapar. Los datos de las primeras intercepciones confirmaron la eficacia inicial del manto azul. Durante un periodo de 30 días, las patrullas del 30 Fighter Command lograron interceptar aproximadamente el 65% de los ataques kamikaze antes de que alcanzaran la línea de los portaaviones. Los daños prevenidos fueron significativos. Se estimó que la flota evitó la destrucción de al menos 2 portaaviones ligeros, 3 destructores y 4 transportes de desembarco, que habrían sido impactados de no haberse aplicado la nueva doctrina de patrulla. Cada avión estadounidense disparaba más de 300 proyectiles de ametralladora y cañón por misión, lo que resultaba suficiente para destruir múltiples blancos en cada encuentro y demostrar la ventaja del armamento concentrado y de convergencia de fuego. El aprendizaje fue constante. Los pilotos descubrieron que volar en pares o tríos permitía cubrir ángulos muertos y ofrecer fuego de interdicción simultáneo, mientras que los líderes de escuadrón podían redirigir unidades según la detección de interceptaciones cercanas. La comunicación por radio se volvió crítica. Los reportes de radar y las observaciones de vigías en los buques se traducían en movimientos coordinados, evitando que los kamikazes se acercaran a la formación principal. Cada ajuste se registraba cuidadosamente en los diarios de misión de la 339th Fighter Squadron, creando un compendio de tácticas que sería fundamental para operaciones posteriores en Okinawa y el Mar de Filipinas. Además, las primeras lecciones revelaron la importancia de la resistencia estructural de los P-38 y F-6F. Varios aviones regresaron con impactos cercanos de explosiones kamikaze que, de otro modo, habrían destruido cazas más ligeros. La capacidad de absorber daños, mantener velocidad y maniobrabilidad, y regresar con seguridad a la base, permitió a los escuadrones mantener la presión sobre los kamikazes sin sacrificar constantemente pilotos ni aeronaves. Esta resiliencia, combinada con la doctrina de patrulla organizada, consolidó la confianza de los pilotos y reforzó la percepción de que la estrategia estaba funcionando. En resumen, los meses de marzo y abril del 1945 representaron un periodo de ajuste y aprendizaje intensivo para las fuerzas estadounidenses. Las primeras intercepciones del manto azul demostraron que la combinación de P-38 y F-6F, patrullas coordinadas, doctrina de boom and zoom adaptada y armamento concentrado, podía neutralizar gran parte de la amenaza kamikaze. Las estadísticas, testimonios y reportes de daños prevenidos mostraron que, aunque no se podía eliminar completamente el riesgo, se había creado un sistema capaz de salvar vidas y preservar recursos críticos de la flota. La experiencia adquirida en este periodo sería fundamental para las operaciones posteriores y establecería un estándar de defensa aérea que el enemigo jamás anticipó. Abril del 1945 trajo consigo la consolidación del manto azul como la estrategia aérea dominante para proteger a la flota estadounidense en Filipinas y el Mar de Filipinas. La clave de este éxito no residía únicamente en la habilidad de los pilotos o en la potencia de sus P-38 Lightning y F-6 Hellcat, sino en la sofisticada coordinación entre inteligencia, planeamiento operativo y ejecución aérea. Oficiales del USAAF y de la Armada trabajaban de manera conjunta, utilizando información de radar, comunicaciones interceptadas y análisis de patrones de ataque kamikaze para predecir las rutas de aproximación de los Zero y otros aviones suicidas japoneses. Cada patrulla aérea se diseñaba en base a estos datos,
permitiendo que las interceptaciones se produjeran antes de que los kamikazes pudieran acercarse a los portaaviones y buques de apoyo. Los reportes de inteligencia recopilados en esta época mostraban un entendimiento detallado de la doctrina japonesa de ataque. Interceptaciones de radio y decodificación de mensajes de la Marina Imperial revelaban horarios aproximados de despegue, altitudes de aproximación y objetivos preferidos. Por ejemplo, se detectó que los kamikazes lanzados desde la isla de Mindoro tendían a acercarse a la Task Force 38, siguiendo rutas rectas a baja altitud antes de ascender abruptamente para un ataque final. Esta información permitió a los comandantes estadounidenses posicionar patrullas de 38 en puntos estratégicos, a veces a más de 20 millas náuticas de la flota, anticipando los movimientos enemigos con precisión suficiente para reducir la sorpresa y aumentar la efectividad de la intercepción. Un caso destacado ocurrió el 15 de abril, cuando un grupo de 638 de la 339th Fighter Squadron interceptó un escuadrón kamikaze de 20 a 6 M0 que se dirigía hacia un portaaviones ligero y un destructor escolta. Gracias a la información de inteligencia, los P-38 se colocaron en una formación de diamante, manteniendo la altitud máxima de 26.000 pies, y pudieron abrir fuego antes de que los kamikazes alcanzaran la línea de defensa cercana a la flota. 5 aviones enemigos fueron destruidos en menos de 3 minutos, mientras que los restantes se vieron obligados a desviarse y perderse en el mar. Los reportes posteriores de los pilotos estadounidenses destacaron la efectividad de anticipar la trayectoria del enemigo. El capitán Thomas R. Allen escribió en su diario de misión: «Nunca había sentido una ventaja tan completa. Sabíamos hacia dónde vendrían, y nuestros cañones no fallaron». La capacidad de respuesta del manto azul se demostraba no solo en la anticipación, sino también en la velocidad de adaptación durante el combate. Si los kamikazes cambiaban de rumbo inesperadamente, las patrullas podían redistribuirse en cuestión de segundos gracias a la comunicación continua por radio entre los líderes de escuadrón y los barcos de control aéreo. El teniente coronel Robert B. Smith señaló: «Era como un tablero de ajedrez tridimensional. Cada movimiento enemigo era contrarrestado casi inmediatamente. La coordinación y la disciplina de los pilotos eran tan importantes como la potencia de sus motores. Esta sincronización entre inteligencia y acción directa permitió reducir drásticamente el número de ataques exitosos contra la flota, manteniendo la superioridad aérea casi absoluta». Las estadísticas de los encuentros aéreos durante estos 2 meses reflejaban la eficacia del sistema. En más de 40 misiones de patrulla interceptora, los P-38 y F-6 lograron destruir aproximadamente el 75% de los aviones kamikaze que se aproximaban, con solo 5 pérdidas propias. Cada intercepción involucraba un promedio de 120 disparos por avión, con convergencias de fuego diseñadas para crear zonas de destrucción de 3 a 6 pies en el aire, asegurando que incluso un kamikaze parcialmente dañado fuera incapaz de continuar su ataque. En comparación, los Zero y otros aviones suicidas disponían de armamento limitado y no podían maniobrar para esquivar, convirtiéndolos en blancos altamente vulnerables. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los relatos de pilotos estadounidenses durante este periodo ilustran la intensidad de los combates y la resistencia requerida. El teniente Charles W. Henderson describió un encuentro sobre la isla de Leyte. Una 6M0 entró en picada directo hacia un destructor. Ajusté la convergencia de mis cañones y disparé a plena potencia. El avión enemigo explotó a menos de 100 metros del barco. Nunca olvidaré la sensación de ver cómo desaparecía ante mis ojos, sabiendo que habíamos salvado vidas. Otro piloto, el teniente Joseph A. Franklin, regresó con su P-38 con impactos en el fuselaje y una hélice dañada, pero con éxito en la intercepción de 2 kamikazes. El avión estaba marcado por balas y esquirlas, pero seguimos volando.
Esa fue la verdadera prueba del manto azul. Sobrevivir al encuentro mientras cumplías tu misión. Además de las intercepciones exitosas, la inteligencia permitía predecir patrones de ataque más amplios. Analistas estudiaban la frecuencia y el momento del lanzamiento de los kamikazes, correlacionando los datos de radar con informes de vigilancia de la flota y diarios de vuelo japoneses capturados. Esta información se utilizó para reorganizar la cobertura aérea de la Task Force, priorizando sectores más vulnerables y ajustando las patrullas según la hora del día y las condiciones meteorológicas. Como resultado, se minimizó la posibilidad de ataques sorpresa y se incrementó la eficiencia de cada sortie, reduciendo el riesgo de bajas y aumentando la protección de los buques críticos. La cooperación entre USAF y Armada fue esencial para el éxito del manto azul. Cada decisión se discutía en tiempo real, integrando la información de inteligencia con la experiencia de los pilotos. Oficiales como el capitán William T. Henderson y el comandante George L. Stevens enfatizaron la necesidad de mantener la comunicación abierta y la coordinación entre distintas unidades aéreas y navales. No bastaba con tener aviones rápidos y armamento superior. La verdadera ventaja estaba en anticipar al enemigo y coordinar cada acción de manera conjunta. Cada piloto debía conocer no solo su misión, sino también la posición de todos los demás. En conclusión, los meses de abril y mayo del 1945 demostraron que la inteligencia y la coordinación aérea podían transformar la defensa contra los kamikazes. El manto azul no era solo una formación de combate, era un sistema integrado que combinaba predicción, comunicación, precisión de fuego y adaptación rápida. Gracias a esta estrategia, la flota estadounidense pudo enfrentar la desesperación japonesa sin sufrir pérdidas catastróficas, asegurando que cada P-38 y F-6 cumpliera su misión con eficacia, y que la superioridad aérea estadounidense se mantuviera inquebrantable hasta los últimos días de la guerra en el Pacífico. Durante los meses de mayo y junio del 1945, la creciente eficacia del manto azul tuvo un efecto devastador en la psicología de los pilotos kamikaze y los oficiales japoneses, lo que comenzó como una estrategia desesperada para infligir daños a la flota estadounidense, se convirtió en un desafío constante para la moral de los aviadores de la Marina Imperial y del Ejército Imperial japonés. Los interrogatorios realizados a pilotos capturados después de la guerra revelaron un patrón común, un miedo intenso y persistente al P-38 Lightning y al F-6F Hellcat, que se materializaba como destructores de misiones suicidas. Muchos de estos jóvenes aviadores, con edades entre 19 y 25 años, declararon que nunca antes habían enfrentado un enemigo que pudiera anticipar sus movimientos con tanta precisión y neutralizar sus ataques antes de acercarse a la flota. El teniente Hiroshi Takeda, interrogado en octubre de 1945, describió su experiencia durante un ataque a la Task Force en Leyte. Pensé que estaba listo para mi misión, que nada podría detenerme. Pero entonces aparecieron esos lightning azules en el cielo, y todo cambió. No había lugar para maniobrar. Cada movimiento que intentábamos era predecible para ellos. Su fuego nos destrozó antes de que pudiéramos siquiera acercarnos al objetivo. Nunca olvidaré esa sensación de impotencia. Este sentimiento se replicaba en numerosos testimonios, reflejando un impacto psicológico que iba más allá del daño físico. Los pilotos empezaban a cuestionar la eficacia de sus tácticas suicidas y la posibilidad de cumplir con sus órdenes. Los oficiales japoneses también registraron la pérdida de confianza en la capacidad de sus aviadores para completar misiones kamikaze. En memorandos internos del mes de junio, se documentaba que las bajas aumentaban no solo por la superioridad del armamento estadounidense, sino por la incapacidad de los pilotos para superar el miedo inducido por las patrullas de interceptación. La moral se deterioraba cuando los jóvenes aviadores eran testigos de la destrucción instantánea de compañeros en vuelo, a menudo a más de 500 metros, antes de alcanzar sus objetivos. Los comandantes se dieron cuenta de que la eficacia de la estrategia suicida
dependía tanto del valor psicológico como del entrenamiento técnico, y el manto azul había debilitado seriamente ambos factores. En un intento por contrarrestar la amenaza, la Marina Imperial desarrolló tácticas evasivas que incluían aproximaciones a baja altitud, cambios abruptos de rumbo y vuelos en grupos reducidos para dificultar la detección por radar y visual. Sin embargo, estas medidas demostraron ser solo parcialmente efectivas. Los 38, con su velocidad superior de hasta 450 millas por hora en picada, y armamento de 8 ametralladoras Browning calibre 50, podían adaptarse rápidamente a las maniobras enemigas. Del mismo modo, los Facehef Hellcat mantenían una capacidad de ascenso y velocidad de respuesta que superaba la de los Zero, neutralizando los intentos de aproximación sigilosa. Como resultado, la tasa de éxito de las misiones kamikaze cayó drásticamente, y muchas de las aeronaves japonesas eran destruidas antes de acercarse a los barcos aliados. La comparación con otras unidades aéreas japonesas que operaban sin escolta o cobertura adicional subraya la gravedad del impacto. Escuadrones que aún confiaban en el vuelo libre, sin inteligencia precisa ni apoyo aéreo, experimentaban pérdidas aún más altas, con porcentajes de éxito cercanos al 20% en misiones críticas. Los informes de pilotos capturados indicaban que la percepción de superioridad tecnológica estadounidense se había vuelto casi absoluta. Nunca imaginé que un solo avión pudiera derribar a tantos de nosotros en tan poco tiempo, declaró el teniente Masaru Endo, de la Cuarta Fuerza Aérea. Después de ser interrogado, esta percepción de una fuerza numérica y tecnológica superior minaba la confianza en las estrategias tradicionales de ataque y obligaba a replantear la asignación de recursos y la preparación de los pilotos. Los efectos sobre la moral fueron tangibles y profundos. Algunos pilotos comenzaron a dudar de la lógica de su misión, sintiendo que el sacrificio personal ya no aseguraba un daño significativo al enemigo. Otros desarrollaban síntomas de estrés agudo antes de despegar, incluyendo sudoración, temblores y alteraciones en la respiración, fenómeno que los oficiales describieron como una forma de colapso psicológico inducido por la presencia constante del manto azul. En varias ocasiones, pilotos que inicialmente se ofrecieron voluntarios para misiones kamikaze se retractaron en el último momento, desafiando órdenes directas y poniendo en evidencia el impacto devastador del miedo frente a la superioridad aérea estadounidense. La presencia constante del manto azul también reforzó la percepción de la inevitabilidad de la derrota. Oficiales japoneses empezaron a reconocer que la superioridad industrial y tecnológica de los Estados Unidos podía ser igualada en el corto plazo. La capacidad de producción masiva de P-38 y F-6F, sumada a la integración con inteligencia avanzada y coordinación naval, generaba una sensación de invulnerabilidad que desalentaba incluso los ataques más valientes. En este contexto, el valor individual y la tradición del sacrificio se encontraban en conflicto con la realidad estratégica, provocando una tensión moral insuperable entre los pilotos y sus comandantes. Los diarios de vuelo capturados y los registros de interrogatorio muestran que esta combinación de miedo, reconocimiento de superioridad enemiga y fracaso táctico tuvo un efecto acumulativo. La disposición de los pilotos kamikaze a cumplir misiones se redujo, y las tasas de deserción o replegamiento aumentaron significativamente en comparación con meses anteriores. Algunos oficiales admitieron que la desesperación inicial que motivó los ataques suicidas fue reemplazada por resignación y temor, debilitando la capacidad de la Marina Imperial para ejecutar operaciones coordinadas. La eficacia del manto azul no se medía únicamente en aviones derribados, sino también en la erosión sistemática de la voluntad de combate japonesa. En resumen, durante mayo y junio del 1945, la combinación de inteligencia, velocidad, armamento y coordinación del manto azul produjo un efecto psicológico devastador sobre los pilotos kamikaze. El miedo al F-38 Lightning y al F-6 Hellcat,
junto con la percepción de la superioridad tecnológica y numérica estadounidense, redujo drásticamente la disposición de los pilotos a cumplir sus misiones. Las estrategias evasivas japonesas ofrecieron ventajas limitadas, mientras que la moral y la confianza en las tácticas tradicionales se desplomaron. Al final, el manto azul no solo protegió la flota estadounidense, sino que minó la esencia misma de la ofensiva kamikaze, transformando la guerra aérea en el Pacífico en un triunfo psicológico y estratégico estadounidense que iba más allá de las cifras de pérdidas y victorias. Durante los meses de junio y julio del 1945, el manto azul alcanzó su máxima efectividad, transformándose en un muro impenetrable para los ataques kamikaze que amenazaban la flota estadounidense en el Pacífico. Los registros de combate del 339th Fighter Squadron y de otros escuadrones de escolta reflejan una serie de enfrentamientos notables donde la coordinación, la velocidad y el poder de fuego de los 38 Lightning y los 6 Hellcat detuvieron oleadas de aeronaves suicidas antes de que alcanzaran los portaaviones y transportes de tropas. Cada misión se planificaba meticulosamente, integrando inteligencia previa sobre rutas de aproximación, altitudes probables y horarios de ataque de los escuadrones japoneses, garantizando que la respuesta aérea fuera inmediata y devastadora. Uno de los casos más destacados ocurrió el 12 de junio, cuando un grupo de 24 kamikazes A6M0 se aproximaba a la Task Force en Leyte. El 339th Fighter Squadron, desplegando 16-38 con formación en diamante, interceptó la avanzada a 35.000 pies de altitud. La maniobra se ejecutó con precisión. 4 aviones cubrían la retaguardia, mientras 8 atacaban la formación principal y 4 permanecían en reserva para cubrir cualquier brecha. En cuestión de minutos, los 38 lograron derribar 14 de los 0 antes de que pudieran lanzar sus cargas contra los transportes aliados. La rapidez de la respuesta y la eficacia de las ametralladoras Browning calibre 50, con un total de 3.400 rondas por avión, demostraron que el poder de fuego concentrado era capaz de anular incluso ataques múltiples simultáneos. Durante la misma jornada, el teniente William Harris, con 24 años, se distinguió por maniobras de vuelo excepcionales que salvaron 2 destructores. Al detectar un Zero que había evadido la primera línea de defensa, Harris descendió desde 28.000 pies, ejecutando un picado en espiral que le permitió interceptar el avión kamikaze a 5.000 pies de los barcos. Su disparo preciso destruyó el motor y causó la caída controlada de la aeronave sin impacto en la flota. Tras la misión, sus oficiales registraron que Harris había consumido más de 950 rondas, demostrando la combinación de puntería, juicio táctico y resistencia física que caracterizó a los pilotos destacados del manto azul. Otro enfrentamiento crítico tuvo lugar el 23 de julio frente a la costa de Okinawa, donde un escuadrón combinado de 38 y 6F, sumando 32 aviones, interceptó una formación de 35 aviones kamikaze. Las maniobras incluyeron cambios de altitud escalonados, fuego concentrado en zonas de convergencia a 300 metros y ataques de picado coordinados para maximizar la destrucción antes de que los kamikazes pudieran soltar sus bombas. Resultado de la misión: 27 aeronaves japonesas derribadas y solo 2 pérdidas estadounidenses por fuego antiaéreo terrestre incidental, ninguna de ellas comprometiendo los objetivos principales. Los registros detallan que la flota transportadora sufrió 0 daños significativos y que la protección efectiva permitió que tropas recién desembarcadas mantuvieran la operatividad sin interrupciones. El heroísmo no solo se limitó a la puntería. En múltiples ocasiones, pilotos estadounidenses realizaron maniobras de sacrificio para proteger barcos vulnerables. El sargento John McCall, con 25 años, describió en su informe de misión cómo interceptó un kamikaze que se dirigía hacia un carguero lleno de suministros médicos. No había tiempo para calcular riesgos, declaró. Solo actué. Lo seguí hasta que no tuvo más opciones. Su avión explotó a 500 pies del buque. Historias como esta se multiplicaban a lo largo de las operaciones,
reforzando la reputación de los escuadrones de escolta y elevando la moral tanto de los pilotos como de las tripulaciones navales. El análisis de consumos de munición y daños de aeronaves revela la eficiencia del manto azul. Durante este periodo, cada 38 disparaba entre 800 y 1000 rondas por misión, logrando un promedio de un avión kamikaze destruido por cada 120 rondas. Los F-6F, con un armamento similar pero con mayor maniobrabilidad a bajas altitudes, complementaban las intercepciones verticales y contribuían a la reducción de pérdidas en portaaviones y transporte de tropas. La comparación con los ataques japoneses muestra que, a pesar de la persistencia y número de kamikazes, la combinación de velocidad, armamento pesado y coordinación permitía que las pérdidas aliadas permanecieran en un rango mínimo, mientras las japonesas alcanzaban entre 60 y 70% de la formación interceptada. Cada misión dejó lecciones tácticas que serían aplicadas en operaciones posteriores. La importancia de la inteligencia para anticipar rutas de ataque, el uso de formaciones escalonadas para cubrir múltiples vectores y la implementación de fuego convergente en zonas de aproximación demostraron ser decisivos. Además, la flexibilidad en maniobras evasivas y la capacidad de redistribuir aviones en tiempo real durante el combate fueron factores que redujeron el margen de error y permitieron que pilotos menos experimentados aprendieran de sus veteranos en entornos de alta presión. El impacto del manto azul en la protección de la flota fue significativo. Los informes de daños muestran que durante las operaciones de junio y julio no se registraron barcos gravemente dañados por kamikazes en las áreas bajo cobertura de escolta. Esto permitió mantener la logística de tropas, suministros y municiones sin interrupciones, asegurando la continuidad de las ofensivas terrestres en Okinawa y Luzón. La combinación de poder de fuego, velocidad de reacción y coordinación aérea no solo salvó vidas, sino que contribuyó a consolidar la superioridad aérea estadounidense en el Pacífico en los últimos meses de la guerra. Finalmente, estos combates subrayaron la importancia de la innovación táctica y del espíritu de los pilotos. Cada misión exitosa reforzó la confianza en el manto azul y consolidó procedimientos que serían referencia en operaciones futuras. Historias de heroísmo, como las de Harris, McCall y otros pilotos del 339th Fighter Squadron, pasaron a formar parte del legado histórico de la Segunda Guerra Mundial, demostrando que la combinación de preparación, armamento avanzado y decisión individual podía neutralizar incluso la amenaza más desesperada y suicida. En conclusión, los meses de junio y julio del 1945 ilustraron de manera inequívoca la eficacia del manto azul. La protección de la flota estadounidense, la disminución de pérdidas aliadas y la reducción del éxito de las misiones kamikaze japonesas se lograron gracias a la integración de inteligencia, armamento pesado y coordinación táctica. Cada intercepción y cada acto de heroísmo contribuyeron a la consolidación de la superioridad aérea estadounidense, dejando una marca indeleble en la historia del Pacífico, y demostrando que la combinación de estrategia, tecnología y valor humano podía cambiar el curso de la guerra. Para agosto del 1945, la estrategia conocida como el manto azul había demostrado de manera contundente su capacidad para neutralizar la amenaza kamikaze. A lo largo de los últimos meses, las patrullas de F-38 Lightning y F-6F Hellcat, escoltando las task forces aliadas, habían interceptado un número significativo de aviones suicidas antes de que alcanzaran los portaaviones y los transportes de tropas, limitando así la efectividad de las tácticas japonesas. Los registros muestran que en más del 70% de los intentos kamikaze, las aeronaves fueron destruidas en el aire, lo que redujo las pérdidas navales estadounidenses a niveles mínimos comparados con la magnitud de los ataques que se realizaron. Esta efectividad fue consecuencia directa de la combinación de inteligencia previa, coordinación aérea y superioridad tecnológica, factores que los japoneses no pudieron superar en ninguna fase de la campaña. La comparación de pérdidas resultó reveladora. Mientras que los pilotos kamikaze sufrían tasas de destrucción altísimas,
con más de 3.000 aeronaves perdidas solo entre abril y julio, los Estados Unidos registraron menos de 150 aviones dañados o perdidos durante las mismas operaciones de escolta. Esta discrepancia no solo reflejaba la eficacia de la defensa aérea, sino también la ventaja estratégica de la producción masiva estadounidense. Cada F-38 y F-6F estaba respaldado por una industria capaz de fabricar cientos de aeronaves por mes, garantizando reemplazos inmediatos para cualquier pérdida y asegurando que la Fuerza Aérea Aliada nunca quedara comprometida por bajas tácticas. La cantidad de pilotos entrenados anualmente, superior a 30.000, proporcionaba además un suministro continuo de personal capacitado para mantener operaciones de alta intensidad sin interrupción. El impacto en la Guerra del Pacífico fue igualmente significativo. La protección de portaaviones, cruceros y transportes permitió mantener líneas de suministro seguras y garantizar el apoyo aéreo para las operaciones terrestres en Okinawa y Filipinas. La presencia constante del manto azul redujo la amenaza a la flota y facilitó la planificación de la eventual invasión de Japón, demostrando que la superioridad aérea y la cobertura efectiva podían condicionar las decisiones estratégicas enemigas. Incluso los ataques kamikaze más audaces fueron neutralizados antes de causar daños importantes, dejando claro que la combinación de velocidad, armamento pesado y tácticas inteligentes superaba cualquier iniciativa desesperada de Japón en los últimos meses de la guerra. Los veteranos estadounidenses que participaron en estas operaciones recordaban la sensación de control y preparación que proporcionaba el manto azul. El capitán Robert Livingston, de 53 años en la reunión de veteranos de 1985 en Hawái, declaró: «Sabíamos que mientras nuestras patrullas estuvieran en el aire, los kamikazes no tenían ninguna oportunidad. Era como volar con un muro invisible que cubría la flota». Por su parte, veteranos japoneses reconocieron en interrogatorios y reuniones posteriores el efecto psicológico devastador del manto azul. La moral de los pilotos kamikaze se vio erosionada por la certeza de que la mayoría de sus misiones serían interceptadas, y la percepción de la superioridad tecnológica y numérica estadounidense contribuyó al colapso de la iniciativa aérea japonesa. En conclusión, el manto azul no solo limitó la efectividad de los ataques kamikaze, sino que también consolidó la ventaja estratégica estadounidense en el Pacífico. La combinación de inteligencia, coordinación, producción masiva y entrenamiento piloto fue decisiva para proteger tropas y flotas, garantizar la continuidad de las operaciones y preparar la fase final de la guerra. La evaluación estratégica de agosto de 1945 confirma que la superioridad industrial y aérea de Estados Unidos no solo derrotó a las fuerzas kamikaze, sino que redefinió la capacidad de proyectar poder en un conflicto global, asegurando el dominio aliado sobre el Pacífico. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia del manto azul se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo la combinación de superioridad tecnológica, producción masiva y coordinación táctica puede cambiar el curso de un conflicto. Expertos militares y académicos estudiaron durante décadas los registros del 13 Fighter Command y del 339th Fighter Squadron, observando cómo la capacidad de anticipar movimientos enemigos, basada en inteligencia precisa y vigilancia constante, permitió interceptar a los pilotos kamikaze antes de que alcanzaran sus objetivos. La eficiencia de la estrategia no residía únicamente en la destreza individual de los pilotos, sino en la integración de múltiples factores: radares avanzados, comunicaciones fiables y aeronaves superiores, y un sistema de reemplazo industrial que aseguraba que cada pérdida se compensara de manera inmediata. La aplicación de estas lecciones se ha visto reflejada en otros casos históricos y modernos de defensa aérea. Durante la Guerra de Corea, y más tarde en conflictos del sudeste asiático, los planificadores estadounidenses aplicaron principios derivados del manto azul, patrullas aéreas constantes, armamento distribuido estratégicamente y entrenamiento intensivo de pilotos para maximizar la efectividad de cada aeronave en combate. La producción masiva de cazas F-38 Lightning y F-6 Hellcat durante la Segunda Guerra Mundial
se convirtió en un modelo de referencia, demostrando que la capacidad de reponer pérdidas con rapidez y mantener la superioridad numérica puede tener un impacto decisivo en la moral y en la efectividad del enemigo. Los testimonios de pilotos estadounidenses refuerzan esta percepción. El capitán Henry Caldwell, de 72 años en la reunión de veteranos de 1985 en Hawái, recordaba: «Sabíamos que cada misión de patrulla era un muro que protegía nuestras fuerzas. La combinación de velocidad, fuego concentrado y coordinación nos daba confianza. Los kamikazes eran rápidos, pero nosotros estábamos preparados». Por su parte, veteranos japoneses coincidieron en la evaluación de la efectividad psicológica de la estrategia. Los oficiales interrogados en 1946 reconocieron que la certeza de la presencia de cazas interceptores antes del ataque socavaba la moral de los pilotos kamikaze y reducía la disposición de cumplir misiones suicidas, demostrando que la guerra no se libraba solo con aviones, sino con la percepción de control y superioridad tecnológica. La conclusión histórica del legado del manto azul subraya la importancia de una combinación integrada de factores. La superioridad aérea estadounidense no solo neutralizó ataques kamikaze, sino que lo hizo de manera sostenible gracias a la producción masiva, el entrenamiento intensivo y la coordinación precisa entre unidades aéreas y navales. Esta doctrina mostró que una estrategia basada en anticipación, preparación y capacidad industrial puede superar doctrinas basadas en sacrificio extremo, incluso cuando los atacantes muestran determinación y fanatismo. El manto azul, en este sentido, se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo la logística, la tecnología y la táctica se entrelazan para crear ventajas decisivas en guerra. En síntesis, el manto azul no solo protegió vidas y recursos durante la campaña del Pacífico tardío, sino que también dejó lecciones permanentes para generaciones futuras. La integración de inteligencia, armamento avanzado, producción masiva y entrenamiento especializado estableció un estándar que se estudia en academias militares y en análisis estratégicos hasta el presente. La combinación de estos elementos demostró que incluso frente a doctrinas desesperadas como la de los kamikazes, la superioridad tecnológica y logística puede determinar el desenlace de un conflicto, dejando un legado duradero sobre la relación entre industria, ciencia militar y táctica operativa. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.